Eh, empezamos la siguiente mesa. Vayan tomando asiento. Doctor Espinosa, el jamón para después. La mesa redonda sobre novedades de investigación básica, clínica y nuevas tecnologías en la enfermedad de Parkinson se plantea con el objetivo de presentar los avances en investigación básica, aplicación de técnicas, metodologías y tecnologías innovadoras en la atención sanitaria de la enfermedad de Parkinson. Vamos a empezar hablando con Chicago, con la doctora Patricia González Rodríguez, que es investigadora del Grupo de Neurobiología Celular y Biofísica del Instituto de Biomedicina de Sevilla. Patricia, ¿estás por ahí? A ver si... ¿tiene activado el micrófono? Sí. Vale. Sí, estoy por aquí. La última vez que nos encontramos estabas en Chicago, yo estaba en Sevilla, en una entrevista para Canal Sur Radio, y vuelves a estar en Chicago y yo en Sevilla. Mira lo guapo que me he puesto para ti y te quedas allí. Claro, no salgo de Chicago. Bueno, pues la doctora Patricia González Rodríguez, una gaitana insigne, va a empezar abriendo esta mesa redonda sobre novedades en investigación básica clínica, nuevas tecnologías en la enfermedad de Parkinson. Patricia, cuando quieras. Vale, voy a compartir pantalla. ¿Veis correctamente la pantalla? Sí, sí. Sí, ¿verdad? Sí, la vemos perfectamente. Vale. Bueno, pues en principio muchas gracias por la invitación. Yo voy brevemente a centrarme un poco en lo que nosotros hacemos en el laboratorio, una investigación más básica que está centrada principalmente en el papel de la mitocondria, metabolismo, neurometabolismo en la enfermedad de Parkinson. Bueno, todos sabemos, por supuesto, que la enfermedad de Parkinson se debe a yo me voy a centrar principalmente en los síntomas motores, es una degeneración de la vía nigroestriatal, pues como vemos aquí, tenemos las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra que tienen sus proyecciones en el estriado. La disrupción de esta vía nigroestriatal que vemos aquí pues produce los síntomas motores típicos de la enfermedad de Parkinson. Como todos sabemos, el origen de la enfermedad de Parkinson pues no se sabe, sabemos que es heterogéneo, depende de muchos diferentes factores, pero sí tenemos en común que hay muchos factores dependientes en la enfermedad de Parkinson, como las toxinas medioambientales, la rotenona, que es un inhibidor de este orgánulo en el que nosotros nos centramos, que es la mitocondria. La edad, que es un factor clave en la enfermedad de Parkinson, también produce problemas en el estrés oxidativo, en mitofagia, proteostasis, etcétera. En definitiva, el estado como de saludable esté la mitocondria, este balance entre mitocondrias sanas y mitocondrias dañadas, hace o podría hacer que nuestras neuronas dopaminérgicas empiecen un poco a dañarse. Por tanto, nosotros en el laboratorio a día de hoy, en el momento que nosotros lo publicamos, no existía ningún modelo animal que realmente recapitulara la enfermedad de Parkinson en humanos, y por eso pues nosotros generamos un modelo animal en el que producimos la deleción de un gen y esto da lugar a una falta de función mitocondrial en la que observamos el fenotipo típico de un paciente de Parkinson en nuestro modelo de ratón. ¿Esto qué significa? Pues nosotros en este modelo animal encontramos que existía una fase prodrómica y una fase sintomática, igual que ocurre en el paciente. Aquí, en esta figura, pues os indico lo que sería el soma de una neurona dopaminérgica, lo veis aquí también, y esto serían las proyecciones que se observan en el estriado. Bueno, pues el primer síntoma de enfermedad que nosotros observamos en este ratón
es aquí, en el estriado, ¿vale? En los terminales axónicos. Observamos falta de dopamina en el estriado, al igual que ocurre en los pacientes. No había ninguna liberación de dopamina y esta era la primera consecuencia de que no funcione este orgánulo que es la mitocondria. Sin embargo, aquí os presento un ejemplo en el que vemos un modelo animal que es un modelo animal control y otro que es un modelo animal que no tiene TH, no tiene dopamina, no libera dopamina en el estriado. Sin embargo, probablemente no podéis ver la diferencia entre uno y otro, es decir, el movimiento es prácticamente igual en ambos, con la diferencia importante que uno de ellos no tiene liberación de dopamina en el estriado. Sin embargo, fuimos más allá en el modelo y no queremos decir que la falta de dopamina en el estriado no tenga ningún efecto. Sí que tiene efecto. Por ejemplo, nosotros le pusimos al modelo animal como una especie de pegatina en las manos y eran incapaces de quitársela, por tanto tenían problemas con el movimiento fino y también tenían algunos problemas de memoria, de recordar exactamente en función de los test de comportamiento que nosotros realizamos, de recordar dónde se encontraba la comida. Por tanto, la conclusión es que la falta de dopamina en el estriado, en este modelo animal, no produce síntomas motores, pero sí, por supuesto, produce otros síntomas relacionados más con memoria, aprendizaje o movimiento fino. Fuimos más allá en ratones más adultos y vemos donde en estos ratones adultos tenemos una progresión de la enfermedad. Esta parte, que sería donde no tenemos dopamina en el estriado, en la parte, Striatal Axon Pathology, ¿vale? La patología del estriado. En esta parte es donde no vemos problemas motores. Sin embargo, conforme progresa la enfermedad en este modelo animal, empezamos a ver deficiencia de dopamina en lo que viene siendo el mesencéfalo, es decir, la sustancia negra. Por tanto, diferenciamos, al igual que ocurre en pacientes, una fase prodrómica que nosotros la relacionamos a nivel de comportamiento con la dopamina en el estriado y una parte que sería el parkinsonismo clínico que está relacionado con la pérdida de dopamina en la sustancia negra pars compacta. Una vez que perdemos la dopamina en la sustancia negra, en el soma de la sustancia negra, analizamos el comportamiento de estos ratones. ¿Y qué vemos? Pues bueno, en el momento que no hay dopamina en el soma de las neuronas dopaminérgicas, claramente podéis ver la diferencia entre un ratón control que se mueve perfectamente y un ratón con fenotipo parkinsoniano en el que tiene problemas de movimiento. Uno de sus problemas es iniciar el movimiento y hay veces que cuando el ratón control le empuja sí que puede comenzar el movimiento. Por tanto, tenemos una parte prodrómica que depende de la dopamina que hay en el estriado y una parte sintomática que sería el parkinsonismo clínico que depende más de la dopamina de la sustancia negra pars compacta. Por tanto, en los últimos 30 años se ha asumido que la pérdida de dopamina en el estriado es necesaria y además suficiente para causar los síntomas motores cardinales de la enfermedad. Nosotros, con este modelo animal, hemos visto que la dopamina en el estriado es necesaria, pero no suficiente para causar los síntomas motores. Esto nos ha llevado a dos diferentes nuevas líneas. Una, terapia génica con AADC, que es la dopacarboxilasa, y otra, realmente, si la mitocondria es capaz de producir esta degeneración progresiva, pues rescatar, digamos, la función, el metabolismo de estas neuronas para recuperar también la actividad de las mismas.
Centrándonos en la terapia génica con la AADC, con la dopa carboxilasa, pues nosotros iniciamos unos resultados en el laboratorio en el que si la falta de dopamina en la región, digamos, somática, en la región de la sustancia negra, produce los síntomas motores, ¿por qué no hacer la terapia génica en vez de en el estriado, como se estaba haciendo hasta ahora? Hacerla en la sustancia negra? ¿En qué se basaron estos experimentos? En estos experimentos en este modelo animal, nosotros lo que hicimos fue inyectar en el cerebro, tanto en el estriado como en la sustancia negra, la enzima AADC. ¿Qué es lo que hace? Convierte la levodopa en dopamina. Esto quiere decir que en pacientes con Parkinson avanzado, donde la levodopa es un problema porque comenzamos con los efectos secundarios no deseados, pues la cantidad de levodopa que estos pacientes necesitarían sería mucho menos. Este ensayo clínico se comenzó en estriado en su momento, pero falló porque el estriado es una parte muy grande, es un área, es una región del cerebro muy grande y se necesitaba una gran cantidad de superficie en la que hacer la inyección. A día de hoy, y viendo que nosotros hicimos la inyección tanto en estriado como en sustancia negra, y en ambas, tanto haciendo la inyección en estriado como en sustancia negra, nosotros podíamos rescatar la parte motora y la respuesta a levodopa era mucho mejor. Esto quiere decir que la cantidad de levodopa que le tendríamos que dar a los pacientes sería menos. Pues entonces hemos comenzado con Nueva York, con el doctor Kaplitz. Hemos comenzado un ensayo clínico, se está haciendo ahora la captación de pacientes, en el que la terapia génica se propone hacer la inyección en la sustancia negra en vez en el estriado. ¿Por qué? Pues porque es un núcleo mucho más pequeño, es más selectivo, y en el caso del estriado previamente había fallado básicamente porque era muy grande, y nosotros, porque es una región muy grande, y nosotros en nuestro modelo animal hemos visto que también, si somos capaces de hacer terapia génica en mesencefálica, en la sustancia negra, pues también podemos rescatar este fenotipo. Y la segunda parte, que es más en el laboratorio, no es algo que todavía esté, hay un ensayo clínico, pero no lo estamos realizando nosotros, el otro sí lo estamos realizando, es si la mitocondria, el fallo en la mitocondria, que es el poder energético de nuestras neuronas, es lo que desarrolla la enfermedad de Parkinson o tiene, es suficiente para generar síntomas parkinsonianos, pues de nuevo hemos generado un nuevo modelo animal, y en ese modelo animal lo que nosotros hacemos, digamos, es restaurar la función mitocondrial. Sabemos que cuando hay disfunción mitocondrial, uno de los principales problemas es que se acumula una cosa llamada NADH. Ese NADH hace que esto, que es la cadena de transporte electrónico, se pare. Por tanto, ¿qué pasa si nosotros bajamos el nivel de NADH? De hecho, hay un ensayo clínico en el que usa un fármaco, lo que pasa que actualmente está publicado con muy pocos pacientes, por tanto, es algo que está en marcha, pero lo que hace es bajar los niveles de NADH, aumentar los niveles de NAD. Básicamente, en resumen, lo que hace es mejorar el funcionamiento de la mitocondria. En nuestro modelo animal, en el que hemos realizado estos estudios, pues aquí en la primera parte tenéis un modelo control, sustancia negra y estriado, con su expresión de TH, de dopamina. En el knockout, en el ratón parkinsoniano, que vemos la pérdida de neuronas dopaminérgicas, tanto la sustancia negra como en el estriado, en fases más avanzadas. Y cuando nosotros somos capaces, esta tercera columna, cuando somos capaces de rescatar
ese metabolismo, rescatamos las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra y también rescatamos las del estriado. Por tanto, haciendo estudios de comportamiento, pues vemos claramente cómo estos ratones, en lo que tiene que ver con los síntomas motores, en primer lugar tenemos aquí el wild type, este sería el ratón con fenotipo parkinsoniano, donde la distancia total que recorre es bastante baja, y aquí tendríamos el ratón rescatado. Por tanto, como conclusiones de esta parte, digamos, que es la que me corresponde es un poco más a nivel de laboratorio, unido a algún ensayo clínico, pues la falta o la disfunción mitocondrial, específicamente la falta de complejo 1 mitocondrial, es suficiente para que las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra tengan una degeneración progresiva, produciendo primero la patología axonal y después en la sustancia negra y responde al levodopa, lo cual recapitula el fenotipo que tenemos en los pacientes de Parkinson y por tanto abre un modelo donde podemos estudiar y diferenciar separando bien la fase prodrómica de la fase sintomática. Lo segundo es que, contrario a lo que se pensaba o se pensaba desde hace unos 30 años, la falta de dopamina en el estriado es necesaria, pero no suficiente para producir el parkinsonismo clínico. Es decir, el parkinsonismo clínico donde el 70%, 80% de neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra ya han degenerado. La tercera conclusión es que nosotros, para disminuir la cantidad de levodopa en pacientes más avanzados, podemos hacer terapia génica no solo en el estriado, como se pensaba hasta ahora, sino que también podemos hacerlo en la sustancia negra, que es un núcleo mucho más pequeño. Y como cuarto punto es que si somos capaces de modificar el metabolismo de estas neuronas, como nosotros hemos hecho en nuestro modelo animal, pues, y bajar los niveles de NADH y aumentar los niveles de NAD en los pacientes de Parkinson, pues quizás podamos mejorar un poco el metabolismo de estas neuronas. Y por mi parte, pues agradecer a todas las personas que forman parte del grupo, tanto en el Instituto de Biomedicina de Sevilla como aquí en Chicago y en Nueva York y, por supuesto, a los agentes financiadores. Muchas gracias. Gracias, Patricia, por madrugar. Allí son las 7:20, si no me equivoco. Espera un momentito y a ver si al final tenemos alguna pregunta para ti y hacemos una mini tertulia. Bueno, pues el próximo en intervenir es el doctor Juan Francisco Martín Rodríguez, que es investigador del Grupo de Trastornos del Movimiento del IBIS. Está centrado en la investigación sobre nuevas tecnologías aplicadas a la enfermedad de Parkinson desde la experiencia de una unidad de trastornos del movimiento. Doctor, cuando usted quiera. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por invitarme al Congreso. Voy a intentar ser breve, que sé que tenemos poco tiempo. Vale. ¿Qué puede aportar el uso de nuevas tecnologías a la atención sanitaria de pacientes con enfermedad de Parkinson? En este caso he querido recalcar la inteligencia artificial también, ¿no?, como parte de este conjunto de nuevas tecnologías. Como sabéis, hoy en día el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson es un diagnóstico clínico, ¿vale? Depende básicamente de la pericia y del ojo clínico del médico. Entonces, bueno, pensamos que hay todavía cabida para que esta nueva tecnología pueda mejorar esta actividad. Por ejemplo, pensamos que puede mejorar o puede ir a favor de la medicina de precisión, que este concepto significa pues, poder detectar e intervenir sobre las variables más relevantes de manera más precisa de la enfermedad. También, y un concepto también muy relacionado con lo anterior, es, como sabéis, os ha dicho anteriormente, la enfermedad de Parkinson se manifiesta en cuanto a su combinación de síntomas y signos de manera poco homogénea, es decir, de un paciente a otro. Es decir, cada paciente pues, representa una manifestación única
de la enfermedad. Entonces, la nuevas tecnologías van hacia esa dirección, sobre todo para poder atender a la faceta idiosincrática de cada manifestación de la enfermedad y poder aplicar también, de paso, los tratamientos de manera más personalizada. También van en dirección de aumentar la objetividad y la reproducibilidad de las intervenciones. O sea, esto supone que el uso de esta tecnología confíe menos o le dé menos peso a cuestiones subjetivas o que tenga menos dependencia del criterio de una persona, del criterio subjetivo que pueda tener una persona, y que se centre sobre todo en evaluar de manera más objetiva la gravedad y la presencia de los signos, y sobre todo esto tiene mucha trascendencia no solo para el diagnóstico del día a día, sino también para la investigación, dado que, por ejemplo, en el caso de los ensayos clínicos, pues una de las cuestiones que se intenta minimizar es esta dependencia de los criterios subjetivos. Y por último, no limitado a esto, pero por último en la presentación, permite la facilidad y la accesibilidad al dato. ¿Vale? Esto permite evaluar la enfermedad, por ejemplo, en contextos poco accesibles, por ejemplo, para el entorno clínico, por ejemplo, en el hogar del paciente. Que eso, bueno, genera una serie de cuestiones éticas que no voy a entrar en detalle, pero esta tecnología pues, permite entrar dentro de las casas, de la vida más privada, ¿no? Y también permite otras cuestiones importantes como la inmediatez del dato y la facilidad para obtener ese dato. Además, no solo a nivel individual, el hecho de utilizar tecnología permite obtener datos de muchas personas en un momento muy pequeño, ¿no?, en el tiempo. Bueno, voy a empezar a hablar de una serie de proyectos que tenemos en marcha ahora mismo, o que algunos de ellos ya han terminado, sobre el uso de nuevas tecnologías en la enfermedad de Parkinson y qué información ha aportado. Bueno, el primero, como sabéis, la enfermedad de Parkinson, hemos dicho, se diagnostica desde un punto de vista clínico y hacen falta una serie de síntomas cardinales. Quizá el más importante es la bradicinesia, ¿no?, la lentitud del movimiento, dado que es un buen indicador del curso de la enfermedad y también se utiliza como una medida para evaluar el impacto de distintas opciones terapéuticas. Bien, la primera tecnología que quería pararme es en la visión artificial. ¿Vale? Esta visión artificial se basa en intentar adquirir, procesar y analizar imágenes del mundo real, que pueden ser imágenes estáticas como una foto, pero también sirven para evaluar vídeos, imágenes en movimiento, que esto quizá tiene más trascendencia en una enfermedad que es un trastorno del movimiento, como una enfermedad de Parkinson, y poder transformar ese análisis en un número, en un dato que después podemos analizar con nuestras herramientas informáticas. ¿Vale? En definitiva, lo que intenta hacer la visión artificial es simular, de manera parecida, a cómo trabaja el ojo humano, ¿vale?, pero con el potencial que tienen o la capacidad que podemos después sobre ese dato aplicar todo nuestro arsenal de algoritmos que puedan sacar mucha información que incluso pueden pasar desapercibida al ojo humano. Y después tiene una potencialidad también muy importante hoy en día, y es que toda persona o la mayoría de las personas tiene o dispone de una cámara en su móvil de muy buena resolución. Es decir, tenemos la capacidad de recoger la información en cada paciente en cualquier momento. Entonces, claro, esto abre una ventana de oportunidades para poder intervenir o crear nuevas herramientas que nos permita detectar o usarla para la detección, por ejemplo, de síntomas de manera más temprana, ¿no? O, por ejemplo, o para utilizarlo también de cara a implementar un canal de comunicación lejano entre el paciente y el propio clínico a través de, por ejemplo, de la telemedicina. Bueno, pues nosotros hace unos años comenzamos un proyecto colaborativo que le denominamos Parkinson, con V, que viene de visión artificial, y esto lo que hacíamos era evaluar si la visión artificial y podíamos crear un algoritmo a través de una detección, a través de esta técnica de visión artificial, que nos sirviese para clasificar la enfermedad. ¿Vale? En este caso, pues nos centramos en primer lugar en la bradicinesia. ¿Le puedes dar el vídeo? Es un vídeo, el de la izquierda. A la izquierda tenéis una persona con un movimiento normal, ¿vale? Y veis que la mano tiene
como una mallita, esto forma parte del algoritmo, y abajo simplemente una medida muy sencilla, que es la distancia entre el pulgar y el índice. Y veis que más o menos tienen todo la misma amplitud, la misma frecuencia, etcétera, ¿no? Y ahí a la derecha aparece un paciente que tiene una bradicinesia o una lentitud de movimiento moderada, ¿vale? Veis que ese patrón ya se vuelve más anómalo, esa señal se vuelve más anómala. Nosotros podemos extraer características, esta es una de las múltiples características que podemos extraer con esta técnica, con la visión artificial. Vale, en este estudio lo que hacíamos era, teníamos vídeos de pacientes, que estos vídeos estaban clasificados por neurólogos especialistas en trastorno del movimiento a través de una escala, que es la escala principal para evaluar los síntomas motores de la enfermedad, y lo que hacíamos era entrenar un algoritmo obteniendo las características, que entraban las características de estos vídeos, y hacíamos que este algoritmo se entrenase y fuese un buen, aprendiese cuáles son las características de cada una de las clasificaciones que podemos hacer con esta herramienta clínica, de tal manera que nuestra idea era tener un algoritmo que nos sirviese como si fuese un ojo clínico que a través de un movimiento pudiese decir si ese paciente tiene una lentitud de movimiento normal o anormal, o incluso dentro de la normalidad pudiese indicarnos qué grado de anormalidad podría estar presente. Y obtuvimos hemos obtenido un buen algoritmo. Por ejemplo, si veis aquí en la parte de la izquierda, veis una gráfica donde está la puntuación 0 en la escala clínica, que significa que el movimiento es normal, mientras que en el 3 es lo máximo que puede ser de anormal, ¿vale? Entre medio pues, hay distintos grados de anormalidad. Y vemos que nuestro algoritmo podría clasificar en orden estos movimientos. Y también vemos que podíamos incluso clasificar con una muy buena precisión, es decir, cometía pocos errores a la hora de clasificar a los pacientes. Entonces, bueno, esto en definitiva nos permite, es un primer ensayo, un primer estudio, pero nos permite pensar o intentar desarrollar nuevas herramientas que puedan servir para una mejora en la precisión diagnóstica de pacientes ya con una enfermedad, por ejemplo, establecida. Y esto puede tener una relevancia también a la hora de implementarse o a la hora de poder implementar medidas más objetivas en los ensayos clínicos, ¿no? Por ejemplo. Vale. Esto con respecto a personas que ya tenían el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, pero también se ha comentado aquí, existe una fase, que es la fase prodrómica, y como sabéis, los pacientes pues se estima que cuando llegan al momento del diagnóstico han podido estar como 10, 20 años con la enfermedad. O sea, sus neuronas dopaminérgicas han podido estar sufriendo durante ese periodo antes de que el neurólogo pueda emitir un diagnóstico en ese momento. Entonces, claro, lo que es más interesante y lo que se intenta, sobre todo, potenciar la investigación hoy en día es poder buscar esos marcadores muy tempranos y que sean muy específicos de la enfermedad de Parkinson. ¿Vale? Ahí se han dicho mucho, los trastornos del sueño, el estreñimiento, pero muchos de ellos son muy pocos específicos. Mientras más nos acercamos al momento de debut, de cuando el paciente empieza a tener los síntomas motores, se sabe que estos pacientes pues, pueden tener pequeñas anomalías, estas personas que todavía no tienen la categoría de paciente, pueden tener pequeñas anomalías motoras que pasan desapercibidas a los humanos. Y pensamos que estos métodos de visión artificial, dado su potencialidad y su capacidad de poder detectar variables que el ojo humano no es capaz de ver, podría de alguna manera tener la capacidad de poder detectar estos pequeñas desviaciones, no le podemos llamar síntomas porque no son síntomas, pequeñas desviaciones motoras. Y esto serviría sobre todo para poder detectarlos a tiempo y, bueno, en el caso de que haya un tratamiento para evitar que la enfermedad vaya progresando, pues aplicarlo también en estas personas, ¿no? Y esta es un poco la motivación del segundo proyecto, que básicamente es un desarrollo de lo que hemos explicado ya en el proyecto de Parkinson. Esto es un proyecto europeo, un consorcio internacional. Aquí participa, de hecho, una asociación, pasa que de Madrid, no de Andalucía. Y en este caso lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es medir personas que sabemos que tienen un alto riesgo de desarrollar la enfermedad, pero todavía no tienen la enfermedad, ya sea por cuestiones genéticas, porque tienen problemas, un trastorno del sueño específico que suele estar muy relacionado con la enfermedad, pero también lo vamos a evaluar en personas sanas. Sabemos que el 3% de la población
podría desarrollar Parkinson. Entonces, vamos a evaluarlo también personas sanas que no tienen ningún tipo de factor de riesgo. Y la idea es que estas personas con sus móviles puedan hacerse una evaluación de una serie de movimientos. También vamos a incluir más información, no solo el movimiento. Y estamos trabajando, sobre todo, para crear un módulo que incluya no solo el algoritmo nuestro de clasificación, sino también cuestiones éticas, cuestiones legales, que son muy importantes, sobre todo en esta fase donde la persona no es un paciente. ¿Entendéis, no? También estamos utilizando una cámara, unos feeds, entonces estamos integrándolo todo desde el primer momento para que esto se pueda, de alguna manera, implementar como tal, como un paquete, dentro de cualquier sistema, de cualquier hospital a nivel europeo, porque está teniendo en cuenta toda la regulación sanitaria europea. Claro, esto con respecto al movimiento de extremidades también lo podemos utilizar para cabeza, para la cara, ¿vale? Y esto quizás algunos de ustedes ya habéis participado porque es un proyecto que tenemos ahora mismo reciente, se llama el proyecto Paloma, también es un proyecto internacional. Y lo que estamos haciendo es utilizando la misma técnica que antes, la visión artificial, pero para detectar si los movimientos oculares pueden de alguna manera ser un buen indicador de la enfermedad. ¿Vale? No está muy claro esto en el caso de la enfermedad de Parkinson. Entonces, en este estudio estamos intentando verificar esto. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es, a través de visión artificial, poder sacar información de cómo el paciente mueve los ojos. Pero no cómo el paciente mueve los ojos espontáneamente, sino lo que hacemos es, citamos al paciente en varias visitas durante un año y le pasamos una serie de test. Decimos, mira aquí, mira allí, ahora no mires aquí, mira al lado contrario donde aparece. Hacemos una serie de pruebas para obtener esas mediciones específicas de la tarea. Y bueno, esto es un proyecto que está ahora mismo en marcha, pero los primeros estudios, los primeros análisis exploratorios que estamos haciendo están dando datos satisfactorios. Estamos viendo que ciertas variables del movimiento ocular están relacionadas, por ejemplo, con el estadio de la gravedad o con la propia gravedad de la enfermedad. Ya os contaré en el futuro más sobre esto. Vale, otra cuestión importante es el tratamiento. Aquí se ha visto que la cuestión del tratamiento es muy compleja. ¿Vale? El neurólogo tiene que tomar muchas decisiones y además muchas decisiones bajo una gran incertidumbre. Entonces aquí pensamos que el uso de nueva tecnología o de inteligencia artificial puede ayudar. No se trata de sustituir, aquí la inteligencia artificial o la tecnología no viene a sustituir, sino viene a aportar. ¿Vale? Y en este caso, en el caso de la toma de decisiones, viene a intentar reducir esa incertidumbre que se crea cuando se tiene que tomar una decisión. ¿Vale? Hay muchísimas, está en el caso de las opciones farmacológicas, no me he metido en las opciones, en otras opciones, ¿vale? Pero se sabe que cuando tiene que tomar la decisión, el neurólogo tiene que hacer un análisis de riesgo-beneficio y decir, vale, pues este paciente con estas características, si le doy este fármaco, me puede desarrollar tal complicación o puede ser que no sea suficiente. ¿Vale? Entonces, pensamos que ahí hay un hueco donde las nuevas tecnologías podría intervenir. ¿Vale? En este caso, pues también estamos en otro proyecto que es GYMOPD, que se trata de diseñar y de implementar un sistema de apoyo a la decisión clínica. ¿Vale? En este caso, lo que hacemos es un sistema complejo donde obtenemos información del paciente, genética y de su imagen cerebral, que sabemos que puede estar relacionada con la respuesta, por ejemplo, a ciertos fármacos o a ciertas opciones terapéuticas. Y este sistema lo hemos entrenado, también tiene en cuenta las guías clínicas de cara a que pueda emitir un juicio y decirle al neurólogo, pues mira, este paciente con este perfil, si le das este fármaco, lo más probable es que pase esto, o que pase lo otro, o que no te responda. ¿Vale? Pero ahí no acaba la cosa. Lo interesante de este sistema es que incluye un sistema de monitorización continua. Es decir, además de esta información estática que obtenemos con el paciente al principio, porque la genética vuestra es con la que habéis nacido y es la que vais a tener. ¿Vale? Pero después la enfermedad va modificándose con el paso de los años. Entonces, un paciente puede presentar un patrón de movimiento anómalo al principio y después presentar otro. Entonces, lo que hacemos, la intención de GYMOPD es que el algoritmo de decisión, de toma de decisiones, aprenda también, tengan esto en cuenta. Entonces, al paciente le administramos o le damos un móvil y un teléfono y esto va a ir adquiriendo cierta información continua para que este sistema vaya retroalimentando
al sistema de decisión y pueda ir mejorando su decisión. Es decir, en definitiva, disminuir la incertidumbre de la toma de decisión, que al final para lo que estamos, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, esto es un poco la filosofía de la monitorización continua, y aquí, bueno, tenemos una serie de variables que estamos midiendo, y lo importante es que no solo estamos midiendo los síntomas motores, que esto básicamente lo hacen muchos sistemas, sino también los síntomas no motores, que como sabéis es una parte bastante incapacitante de la enfermedad. ¿Vale? A nivel motor, pues medimos temblor, disinesia, eso lo hacemos con un reloj, y tenemos un algoritmo que es capaz de decirte cuánto tiempo ha estado en disinesia, cómo es ese temblor, etcétera. A nivel también motor, podemos medir la lentitud de los movimientos y la marcha, pero esto no lo hacemos con el reloj, lo hacemos con el móvil y a través de unas pruebas. ¿Vale? Hay unas pantallas que le dicen al paciente, pues ande tantos metros, etcétera, ¿no? Y nos da esa información también. Y también el sistema de evaluación no motora, que lo que hemos hecho ha sido implementar en el móvil los test que se usan en la clínica con papel y lápiz, los utilizamos lo hemos digitalizado, de tal manera que el paciente lo puede hacer en su casa tranquilo. La idea es que esto tenga una doble vertiente. Si el neurólogo administra, por ejemplo, un agonista dopaminérgico y el paciente el sistema de decisión, por las características del paciente, puede indicar que el paciente pueda desarrollar un trastorno de control de impulsos, por ejemplo, sea el neurólogo el que programe, pues mira, pásate este test cada X tiempo. Si ese test sale positivo, entonces avisa al neurólogo. Y el neurólogo rápidamente tiene esa información, no tiene que esperar a que el paciente vaya a consulta a X tiempo. Esa es un poco la idea. Y la idea final que tenemos es ofrecer, o sea, la idea última de nuestro laboratorio es sobre todo poder atender a toda la fase de la enfermedad, tener un amplio espectro de herramientas para cada una de las fases, para la fase prodrómica, para la fase inicial y ya para la fase un poco más tardía. Y sobre todo pasar de un modelo, que es el modelo que ha existido siempre, que es la asistencia sanitaria episódica, es decir, voy al médico porque me duele algo, a tener una atención más continua. Intentar evitar que surjan ciertos problemas. Nada, muchas gracias por vuestra atención. Gracias a los doctores. Ahora tiene la palabra doña Marta Cuaresma Giraldes, que es técnica de investigación en la Unidad de Innovación y Análisis de Datos del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Le ruego un poquito de ajustar a los tiempos. Vale. Bueno, pues yo soy Marta Cuaresma. No sé si está mi presentación por ahí. Bueno, os cuento un poco para ir mientras van poniendo la presentación. Yo pertenezco al Grupo de Innovación y Análisis de Datos del Hospital Virgen Macarena. Y es cierto que todo esto de innovación en salud, en Andalucía tenemos la suerte de que tenemos un montón de grupos de investigación muy potentes y muy buenos. Investigación a todos los niveles, como hemos tenido la oportunidad de escuchar al resto de compañeros investigadores, ¿no? Pero sigue sonando todo muy a ciencia ficción. Todo este tema de la innovación en salud, y al final muchas veces yo pienso, digo, también escuchando a los pacientes y demás que dicen, bueno, y todo esto al final es muy interesante, pero sigue pareciendo como que está todo muy lejos, ¿no? Entonces, nosotros en el grupo de innovación, pues simplemente lo que intentamos un poco acercar todas esas nuevas tecnologías y impulsar también toda la investigación para centrarla en el paciente, que aunque hayan sido todas basadas en el paciente, por supuesto, desde la investigación en tratamiento, investigación básica, investigación más clínica, pues un poco pues todo eso, ¿no? Y es cierto que, aunque suena así una cosa como muy lejana o muy futurista, actualmente ya si nos paramos a pensar en el circuito que sigue un paciente desde que tiene los primeros síntomas o desde que se empieza a encontrar un poco mal, va a ir teniendo a su alcance un montón de soluciones tecnológicas que ya están al alcance de todo el mundo, ¿no? Desde los primeros síntomas, pues a lo mejor, pues si ha habido cualquier urgencia, ¿no? Todo el sistema del botón rojo y demás que tiene la Junta de Andalucía, eso en su momento fue un proyecto de innovación tecnológica, o del
que registra los primeros síntomas, va a la consulta del médico de atención primaria, ¿no?, del centro de salud, y pues a lo mejor en el centro de salud pues tienen algún sistema para contactar directamente porque se dan cuenta de que hay un problema neurológico y que tiene que hablar directamente con el especialista. Todo lo que implique aligerar o reducir esos tiempos y optimizar todos esos tiempos también son soluciones innovadoras que van a fomentar pues, que el paciente al final, que es el que se tiene que beneficiar de todas estas nuevas tecnologías, pues perciba que los tiempos son menores, que desde la detección de los síntomas pues es mucho más desde el principio, ¿no?, desde los primeros síntomas. Y luego, pues durante toda la estancia en el hospital o en su casa, cuando se está averiguando y buscando cuál es el mejor tratamiento para ese paciente, vemos que tenemos ya dispositivos desde las bombas que han comentado antes, ¿no?, o pues tratamientos que a lo mejor no son farmacológicos y que pueden ayudar, o sistemas de seguimiento que pueden ayudar pues, a hacer una mejor rehabilitación, por ejemplo, ¿no?, y fomentar toda esa parte de realizar más ejercicios personalizados para que la persona que tiene a lo mejor cualquier problema de movilidad pues pueda llevarlo mucho más fácil y que sean todos más orientados a mejorar su calidad de vida, ¿no? Incluso al final, pues en la monitorización, cuando ya el paciente, digamos, está más o menos controlado, que se puede ir controlando pues, con diferentes dispositivos de aplicaciones móviles o incluso facilitando también la comunicación entre atención primaria y atención hospitalaria, que muchas veces parece que, aunque tenemos un sistema de salud y muy digitalizado, pero parece que no se hablan entre ellos, ¿no?, el del médico del centro de salud y el especialista. Pues todas esas, nosotros en el Hospital Virgen Macarena somos un grupo multidisciplinar, compuesto por ingenieros y técnicos de gestión de proyectos de I+D+I, que todavía nos ven un poco raros, ¿no?, como si fuéramos ahí unos intrusos en el hospital, un grupo de ingenieros frikis que nos hemos colado, pero poco a poco la verdad es que vamos entrando y ya colaboramos con casi todas las unidades. Y lo que hacemos principalmente pues, es favorecer el que se vaya la investigación dentro del hospital, en todas las áreas, desde pediatría, alergología, neurología, cualquier unidad. Impulsar, ayudar también a todos estos clínicos que quieren investigar, además de su labor asistencial, pues ayudarle en un montón de trámites de la investigación. Ahora vamos a ver un poco desde conseguir la financiación, pues a qué nuevas tecnologías están desarrollando o qué otras investigaciones se pueden ir compartiendo de las que se puedan beneficiar nuestros clínicos. Luego también, en la parte, digamos, del funcionamiento del hospital, pues buscamos, nosotros estamos dentro del hospital, con lo cual podemos ir analizando el circuito, por ejemplo, del paciente, desde que entra hasta que sale del hospital, y vamos buscando siempre qué problemas hay y qué cosillas podemos ir mejorando, ¿no? Pues, por ejemplo, las esperas en urgencias o el pase de observación a una cama o cualquier cosa que podamos ir detectando que se puede mejorar o que podamos aplicar una tecnología para mejorarlo, pues ahí estamos. Y, por supuesto, pues damos soporte a toda la gestión de las unidades clínicas pues en todo esto, analizando también qué problemáticas y cómo podemos mejorar tanto la calidad del funcionamiento del hospital como la calidad de la calidad de vida de nuestros pacientes, ¿no? Porque al final es lo más importante, el darnos cuenta de que lo tenemos que centrar todo en el paciente. Nosotros mismos, como ingenieros, muchas veces nos ponemos a desarrollar soluciones, pero es que los pacientes luego dicen, es que yo lo que necesito a lo mejor es algo mucho más simple, no necesito, o es muy difícil a lo mejor traducir, o muchas veces a nosotros también nos llaman traductores, porque el especialista tiene un lenguaje y tiene 5 minutos para explicar un montón de cosas en una consulta, que a lo mejor el paciente que puede llegar nervioso, que necesita más tiempo pues, para asimilarlo, porque en el momento no se te ocurren 20 millones de preguntas que quieres hacerle al clínico. Pues nosotros buscamos también toda esa problemática y la forma de intentar, mediante proyectos de investigación, mejorar todos esos procesos. Ya os digo, desde investigación clínica, también nosotros hacemos mucho análisis de datos porque al final es muy importante
de todas estas investigaciones, y ahora que tenemos alcance a un montón de redes de investigación diferentes, que todos esos datos sirvan para algo. Nosotros, además de los síntomas propios de la enfermedad o la evolución de la enfermedad, tenemos la capacidad de analizar cómo funciona todo el entorno del paciente y qué cosas, pues, por ejemplo, a lo mejor datos socioeconómicos, del barrio donde vive, de si está más lejos o más cerca del centro de salud. Tenemos un montón de datos que los utilizamos y que al final son también muy indicadores de cómo puede ir evolucionando el paciente y en su enfermedad. Y cómo todo esto repercute en la calidad de vida del paciente y del cuidador, que también es muy importante. Luego ya más en la parte de, digamos, del especialista o del clínico, pues también participamos en el desarrollo de sistemas de ayuda a la decisión que puedan coger todos estos datos y a lo mejor pues hacer una recomendación de un tratamiento o de un análisis de cómo puede evolucionar ese paciente, teniendo en cuenta su enfermedad, porque como han comentado antes también los compañeros, cada paciente y cada enfermedad es totalmente diferente, aunque todas tengan el nombre de Parkinson, cada una va a evolucionar diferente en función de un montón de características del propio paciente y del entorno. Entonces, sistemas también que permitan analizar todos esos datos y cómo han evolucionado pacientes parecidos para un poco dar una recomendación y orientar también al clínico que todo en base a las guías de decisión clínica o en base a otras experiencias pueda ir decidiendo con muchas más herramientas. Y, por supuesto, pues como hemos comentado, la optimización de circuitos del sistema sanitario. Pero todo enfocado siempre a que el paciente sea el centro, incluso que sea parte del desarrollo del propio sistema o de la investigación, ¿no? Como os comentaba, nosotros, desde que llega el investigador con una idea y dice, oye, pues mira, me he dado cuenta que a lo mejor mis pacientes pues tienen en común ciertas características y que los pacientes de tal barrio presentan unas condiciones concretas. Desde que llega con la idea de la investigación, nosotros le asesoramos y buscamos la forma de buscar esa financiación o fuentes de financiación, porque siempre nos quejamos, y es verdad que en investigación es difícil conseguir fuentes de financiación, pero bueno, ahí estamos nosotros también. Tenemos, ya os cuento, compañeros en el equipo que se dedican exclusivamente a la búsqueda de financiación y a conseguir financiación para las investigaciones de nuestros especialistas, tanto de convocatorias públicas a nivel andaluz, a nivel nacional o europeo, o financiación privada de diferentes entidades. Pero nosotros también tenemos una parte de desarrollo, como ayudamos a los investigadores a acceder a esa tecnología para poder llevar a cabo sus investigaciones, también nosotros pues, les ayudamos tanto realizando registros de información en un entorno seguro, con todas las normas de ciberseguridad, que al final la información de pacientes también es una información muy delicada, ¿no? y sujeta a muchas restricciones de seguridad. Todo el tema de elaboración de planes de atención personalizados y demás, soporte a la decisión clínica o incluso el desarrollo de aplicaciones móviles para el seguimiento de nuestros pacientes. Tenemos varios proyectos que estamos ahí pilotando con pacientes de todo tipo, desde pacientes de oncología, de alergología y demás, como os comentaba, y que tienen diferentes funcionalidades. Desde darle información al paciente, hacerle una especie de traducción, ¿no?, de la información esta clínica o de la información más tecnológica al paciente, que tenga un sitio donde puede encontrar información proporcionada por sus clínicos, ya sea en forma de vídeos, de textos, de imágenes y demás, diferentes formatos, y que no tenga que recurrir a buscar en Internet, que sabemos que en Internet hay burradas de todo tipo, ¿no? Que pueda hacer un seguimiento de sus síntomas, reportarle al clínico si tiene síntomas pues, como de cualquier tipo, o ayudar a la rehabilitación y temas de ejercicio. Voy rápida y esto lo paso así un poco por encima porque ya os he estado contando que nosotros también allí en el hospital colaboramos en la parte de optimización de los procesos y ponemos un poco en común toda la labor de todos los actores que actúan, desde el paciente, que al final es muy importante también su decisión, su opinión y su percepción, ¿no?, del hospital, como enfermeras, la parte de limpieza, admisión, los médicos especialistas, los auxiliares, con medidas de todo tipo, tanto globales como específicas para cada uno de los actores.
Este, por ejemplo, es uno de los proyectos que tenemos de la optimización, que lo que hemos hecho ha sido buscar la forma de reducir los tiempos para que un paciente no tenga que estar sentado en una sala de espera mirando a la pared un montón de tiempo, por ejemplo, ¿no? Y favorece también la actividad del control de las enfermeras, que estén permanentemente informadas de cómo evolucionan todos esos pacientes o incluso desde admisión que puedan ir agilizando todos esos trámites. Pero luego nosotros también somos innovación y análisis de datos. Como os comentaba, tenemos la posibilidad de analizar datos, un montón de datos del entorno y tenemos varios expertos en el equipo en temas de inteligencia artificial y análisis de datos, Big Data y demás. Participamos en proyectos multicéntricos en toda Andalucía que utilizan pues, todos estos datos, incluso datos relativos a la contaminación, a temas meteorológicos, socioeconómicos y demás, y cómo afectan a nuestros pacientes y cómo podemos buscar la forma de acercar, con toda esta tecnología que se está desarrollando por un montón de sitios, pues cómo podemos acercar toda la parte clínica a los pacientes que a lo mejor pues, no tienen un acceso tan fácil. Comentaros también pues, que estamos en varios proyectos a nivel europeo orientados a todo el tema de la estandarización de los datos y del tratamiento de datos clínicos. Todo esto nos sirve pues, para que si yo, que soy una investigadora en Sevilla, estoy haciendo una investigación y veo que esto va avanzando, pueda comparar los resultados de mi investigación con resultados de otras investigaciones de toda Europa y que no estemos repitiendo la misma investigación en 15 sitios diferentes. Al revés, que podamos hacer investigación de forma conjunta y que todas las investigaciones sumen. No es absurdo volver a repetir lo mismo cuando lo interesante es ver cómo va evolucionando de forma global. Bueno, y ya un poco así por encima, para terminar, pues eso, simplemente quería dar las gracias también a toda la organización, a la Federación, a la Asociación Parkinson Sevilla y a todos los que estáis participando y los que habéis venido a este evento, que al final está siendo también muy importante para generar nuevos proyectos, nuevas colaboraciones, abriros también desde la unidad de innovación mostraros, ¿no?, nuestro trabajo y lanzaros una propuesta de que estamos deseando colaborar, que nosotros al final nos dedicamos a esto, ¿no?, a buscar la forma de colaborar todos juntos y hacerlo por y para el paciente de todo tipo. Muchas gracias. Gracias por ceñirte al tiempo. Perdón por las prisas, pero vamos muy tarde. La primera mesa de esta tarde empezará a las 4:30, en lugar de las 4:15, como pone en el programa. Y el último en intervenir es don Francisco Sánchez Laguna, es responsable de la Subdirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Servicio Andaluz de Salud y coordinador de la Estrategia de Salud Digital de Andalucía. Don Francisco. Bueno, yo voy a ser muy rápido, no me voy a interponer entre vosotros y la comida, porque es una hora bastante mala y agradezco mucho que estéis aquí aguantando y agradezco a la organización al haberme invitado. Yo quería dar un mensaje muy claro, muy concreto de la parte que desde mi subdirección, de servicios digitales que prestamos, que puedan ayudar a los pacientes y a cuidadores y a familiares, que se ha destacado la importancia aquí, no siendo específicos de Parkinson, pero ayudando en este colectivo también. En primer lugar, lo que suele ocurrir es dónde está mi información, ¿no? Cuando yo quiero compartir mi información, yo voy al médico, quiero verlo con otra persona, quiero irme a otra provincia o voy de viaje. ¿Qué pasa con esto, no? A veces los proyectos que tenemos en marcha no se conocen y es bueno contarlo de vez en cuando. Aparte de que en Andalucía tenemos la suerte de tener una historia única que está compartida en todos lados y no hay ningún problema moviéndonos dentro de nuestra comunidad para que cualquier profesional pueda acceder a nuestra información. Existe un proyecto nacional para que las historias están compartidas a nivel de todo el territorio nacional. Es decir, que cuando voy de viaje a algún sitio no tengo que preocuparme porque mi información no me acompañe, no tengo que llevarme una carpeta con papeles, con todo lo que llevo. Se comparte a nivel nacional, al igual que la prescripción. Cuando te hacen una receta no tienes que llevarte cajas para acumularlas porque te vas de viaje un mes o 2 meses a casa de cualquiera. Eso
Es bueno que se sepa que a nivel nacional todo está conectado, incluso a nivel europeo, pero bueno, a nivel europeo quizá importe menos porque es un proyecto en ciernes. Con estas herramientas que tenemos, ClickSalud, que es nuestro portal web donde todos podéis ver vuestra información y hacer vuestros trámites y va en crecimiento con cada vez más servicios, Salud Andalucía, que es nuestra aplicación móvil, ¿vale? Proporcionamos servicios, aparte de esto, de todo tipo, todo lo que se ha hablado de comunicación con los profesionales, teleconsulta, telemedicina, vendrán por ahí. Tecnológicamente es factible, es más una cuestión organizativa que tecnológica, como muchas veces. También tenemos nuevos servicios que están en ciernes, los dos que he mencionado ahora, que es el sistema de avisos. Os habrá llegado posiblemente hace poco las noticias de Avisas, esto que permite mandar mensajes para avisar de las citas y esto. Con esto también se pretende llegar mucho más allá y no solamente que se avise de cuando hay una cita, por si la quieres cambiar o no necesitas cambiar, sino que se hagan otro tipo de avisos. Y en el contexto de personas que tienen cuidadores o personas que tienen personas a su cuidado, aquí podemos llegar a dar un nivel de configuración alto en el que cada uno decida a quién y sobre qué se le avisa de qué y por qué vía. Y pongo un ejemplo muy claro. Tenemos un familiar que podemos dejar programado que si una persona ha ingresado en urgencias, se avise al familiar. Eso se podrá algo, no está ahora mismo, no vayamos aquí después de, ya, ¿eso cómo lo hago? Pero estamos trabajando en eso, en dar una posibilidad de que cualquier cosa que suceda dentro de la informática del SAS sea subsidiaria de avisarse. Si sale una analítica, mándasela a mi sobrino, que es médico. Si he ingresado, avisa. Si me voy del hospital, avisa. Todo eso se configurará. También, como siempre decimos, la información es vuestra. Nosotros solamente la guardamos a buen recaudo. Con lo cual, el poder tener esa información para compartirla con otros es muy importante. No solamente con lo que hemos dicho antes, ¿no? El sobrino que es médico, que si es médico del SAS no hay problema, puede entrar directamente, sino en relación a lo mejor con la privada o que tenemos a alguien de otra comunidad autónoma que quiera acceder a ella. Vamos a generar sistemas. Hoy en día la forma de hacerlo es yo me lo descargo y yo te lo mando. Pero queremos hacer sistemas para que tú puedas dar permisos y poder compartirlo con quien sea necesario, garantizando toda la seguridad. Teniendo todo esto, y quiero ser muy breve, no me voy a alargar porque si no lo he dicho, lo importante de todo esto, como decía, ¿por qué quería contarlo? Porque muchas veces estas cosas no se saben. A veces vamos me lo puedo imprimir, que se lo voy a enseñar a alguien, con lo cual otras dos vías que tenemos de acción no son ni siquiera tecnológicas, son de comunicación y de acompañamiento digital. Dentro de la estrategia de capacitación, formación, de enseñanza digital de Andalucía, de la Agencia Digital de Andalucía, que es a nivel global, tenemos una concreta de salud que llevamos nosotros de nuestra subdirección, en la que la idea es comunicar, enseñar a manejar todas estas cosas e incluso para aquellas personas que no tengan medios técnicos para acceder a través de los centros Vuela, lo que antes eran los centros Guadalinfo, que se pueda tener acceso a esto y a esta formación. Esta parte es importante. Y también otra cuestión es cuando ponemos servicios digitales, yo tengo la aplicación móvil, pero me da un error, no sé manejarla, ¿vale? Hasta ahora siempre hemos dejado muy abandonada esa parte y no dábamos soporte. Pues en el siguiente contrato que está a punto de salir, la idea es que el sistema de ayuda que tenemos para los profesionales, que se llama ayuda digital, ¿vale?, se extienda a la ciudadanía. Y que también en todos esos servicios que prestamos podáis tener alguien que os atiende, alguien que coge un teléfono, alguien que os atiende por WhatsApp, que tenemos ese canal también recién estrenado, para facilitar aún más el uso de estas herramientas. Con lo cual, no todo es tecnología, a veces es conocer y saber manejar. Y sinceramente podría hablar de muchas más cosas, pero viendo el horario, y quizás yo creo que hay preguntas por ahí más interesantes y además siempre estamos disponibles para lo que haga falta, solamente quería contar estos pequeños detalles de los servicios que prestamos desde el Servicio Andaluz de Salud. Vamos muy justo de tiempo. Gracias, Francisco, por adaptarte al tiempo. Yo me dice la organización que no hay tiempo para preguntas. A mí tengo muchas. Si los códigos QR son los mejores accesos para la información de los pacientes, etcétera, etcétera, o toda la tecnología. Esa es buena porque una de las que se me olvidó, porque siempre por ir rápido, ¿no? Una de las quejas que solemos tener, lícitas totalmente, es la dificultad para acceder a los servicios digitales. Pero esto es que hay leyes que nos obligan. Es cierto que hay proyectos por ahí que no lo cumplen y parecen que generan unas expectativas que, ¿por qué no lo hace? Pero la ley es muy estricta en ese sentido. Precisamente tenemos el QR, no sé a lo que te refieres, pero una de las formas que tenemos de acceso en móvil, que muchas veces la gente no lleva móvil el certificado digital para identificarse, es una identificación desde el ordenador con QR, para que
Siempre tenemos un sobrino que sabe de informática y nos puede ayudar a, de esa forma, autenticándote de forma segura en el ordenador, escanearlo con el móvil, como haces con WhatsApp, cuando te lo pasas al ordenador, y durante 90 días tener ese móvil que pueda acceder a tu información. Es uno de los mecanismos que tenemos para facilitar. Y otro en el que estamos trabajando, que también por la prisa y por ir rápido se me ha olvidado, es en la identificación biométrica. Ahora que muchas veces los bancos, cuando te vas a sacar una cuenta, con solamente enseñar el DNI y hacerte así un selfie ya te vale, pues también vamos a habilitar ese mecanismo para que entrar a tu información sea así de sencillo y no sea una barrera a la tecnología. Con lo cual, no sé si te referías a eso. Y yo darle las gracias a todos ustedes que están aquí, a Patricia, que está en Chicago, que tengo muchas preguntas para ella, pero ya se la haremos en otro momento. Muchísimas gracias a todos por esta mesa sobre investigación. Gracias por ser traductores de algo tan difícil como es el tema de la tecnología y la investigación básica, que es tan duro para todo el mundo. Gracias por ser tan sencillos y tan humildes. Gracias. Gracias.